yo vi que ese espíritu, por más que sufría y por más que le mandaba candela, él gritaba y me pedía auxilio. Él a mí me pedía, ayúdame por favor, que yo me quiero ir. Yo te quiero ayudar, yo quiero explotarte, yo quiero acabar contigo, yo quiero destruirte. ¿Cómo? Tú eres amigo mío, pero nosotros somos enemigos. ¿No? Eso es absurdo que tú me pidas ayuda. Y él dijo, no, es que me ayude a irme, que yo no quiero, yo quiero irme. Y por tú lo que tienes que irte ya, ¿qué es lo que yo tengo que ayudar? Y me dijo que no es así, es que estoy atado aquí. A mí me mandaron aquí con un trabajo y el brujo que me mandó aquí me enyugó en este cuerpo. Y para yo irme hay que romper ese yugo, hay que romper una cadena que tengo también. Yo estoy amarrado. Hasta que esta mujer esté viva, yo estoy amarrado aquí. Y entonces yo le dije, ¿cómo es que se rompe ese yugo? Y él me dijo, pues tú tienes que saber. Tú no eres un pastor, tú tienes que saber. ¿Cómo que tú no sabes eso? Me dijo el demonio. Y él me dice, la Biblia lo dice. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión, que Dios bendiga tu casa, tu familia, tu ministerio y todo lo que Dios ha puesto en tus manos. En esta ocasión, tengo la oportunidad, ustedes siempre piden, lleva al pastor Juan Edi Espaillá. Y aquí está el pastor una vez más con cada uno de nosotros. Pastor, Dios le bendiga mucho. Dios te bendiga, Antonio, y Dios bendiga toda la audiencia, a todos tus seguidores. Sea la paz de Jesucristo sobre ellos y la victoria de nuestro Señor en cada uno de ellos. Amén. Pastor, gracias. En este nuevo estudio, ¿verdad? Sí, está bello, está muy bello, sí. te felicito. Amén. Para bendecir al pueblo y toda esa bella audiencia ahí que siempre son fieles seguidores de este canal. Así que suscríbase, comparta. Pastor, aquí estamos. Hoy, Antonio, vengo con algo que el Señor me entregó, que es muy maravilloso y sé que va a ser de gran bendición para todo el pueblo de Dios. Voy a estar hablando, voy a estar enseñando sobre rompiendo los yugos. Dios mío. Usted que está ahí pendiente, porque el tema lo dice todo y yo sé que esto va a estar muy poderoso, así que pendiente. Tome nota, busque un papel, busque un lápiz y empiece a escribir. Cuando el pastor viene acá, hay que sentarse a escribir todo lo que el Dios del cielo le ha impartido. Pastor. Amén, amado. Mira, la palabra de Dios dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. En la Biblia, la palabra yugo está por diferentes partes. A Pablo lo enyugaron, le pusieron un cepo junto con su compañero. Y el yugo era una forma de unir a los bueyes que labraban uno con otro. También el yugo se usaba para unir esclavos para una tarea. Y así lo obligaban a trabajar y hacer lo que su amo quisiera sin que ellos tuvieran descanso. Entonces, el yugo era una forma de opresión para hacer que la gente no pudiera escapar y tuviera que trabajar conforme a la labor que su dueño le obligase. El yugo era una herramienta para exprimir al esclavo al máximo y que no pudiera rebelarse porque estaba enyugado, amarrado. Y en la Biblia Dios le dijo a un profeta que iba a poner un yugo sobre el pueblo y ese yugo era de madera. Vino otro profeta y le rompió el yugo, porque vino, tú sabes que siempre andan unos profetas por ahí que no, que Dios no te va a castigar a ti, los profetas falsos siempre están profetizando bendición. Ellos nunca hablan de juicio. El pueblo está en pecado, la gente está mal con Dios, la gente está haciendo lo que le da su voluntad. Dios manda una palabra de que si no se arrepienten vienen en juicio, porque Dios no manda el juicio así. Dios cuando castiga, antes de castigar, Él manda la advertencia. Amén. Y en Apocalipsis Él dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Entonces, es contraproducente enseñarle a la gente que Dios nada más bendice. Dios reprende y castiga. Y no nada más a los malos, a los que Él ama.
dice que Él reprende y castiga. Entonces, una de las formas de Dios disciplinar a Israel era con un yugo simbólico de madera, que el profeta manifestaba que así iba a estar el pueblo en cuanto a economía, en cuanto a su vida social. Pero viene un profeta y rompe el yugo de madera y le dice que no, que Dios no va a hacer eso, que Dios lo que va a bendecir al pueblo, que todo va a estar bien. Entonces luego el profeta, al ver que el falso profeta rompió el yugo de madera, le dice: tú rompiste el yugo de madera y profetizaste mentira, pero ahora Jehová dice que pondrá yugo de hierro. Oye bien, o sea, el yugo se multiplicó, la dureza del yugo se multiplicó. Entonces, el Señor me enseñó que hay gente que no son libres, aunque le ministren liberación, es porque tienen yugos. ¿Cómo es eso? Una vez yo estaba haciéndole liberación a una señora que tenía ataduras de mucha brujería. Y de esa señora habían salido muchísimos demonios, pero había uno que no podía echarlo. Me cansaba de pelear con él y no salía. Y el espíritu estaba débil. Entonces yo no entendía por qué no se iba, porque ya estaba blandito, lo había machacado bien. Y no tenía fuerza, pero no salía. Él estaba agonizando, quería salir y no podía salir. Y yo le dije: pero ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te largas de ahí? Y él me dijo: yo no puedo irme. Y yo: ¿cómo que tú no puedes irte? Yo te estoy dando la orden en el nombre de Jesucristo y te estoy aplicando la autoridad de Cristo. Y él me dijo: yo la reconozco. Yo sé que tú tienes autoridad y estoy sufriendo por eso. Hace rato que yo me quiero ir de aquí, pero no puedo. Entonces yo estaba como creyendo que él estaba, ¿sabes? Que los demonios son mentirosos. Yo no le recomiendo a nadie que esté hablando con demonios, porque los demonios son todos mentirosos. Pero yo comprobé que verdaderamente el demonio se quería ir porque él estaba sufriendo. Cada vez que yo le daba, él gritaba y aullaba y me decía: por favor, ayúdame, que yo me quiero ir. Yo no me estoy revelando, yo me quiero ir. Dios mío. Entonces le dije: ¿y por qué es que tú no te vas? Y dice: tú sabes por qué. Yo no tengo que decírtelo, tú lo sabes. Y a mí no me llegaba. Y yo le dije: te doy permiso para que tú digas qué es lo que te impide irte de ahí, porque te vas a ir porque te vas. Y él me dijo: yo estoy enyugado y encadenado en este cuerpo. Y yo: pero ¿por qué no te desyugas y te vas? Y dice: no, que no soy yo que debo. A mí me mandaron aquí y me amarraron aquí adentro. Y hasta que esta persona se muera, yo tengo que estar aquí. Y nadie me saca de aquí, aunque tenga poder, si no tiene la capacidad y el conocimiento para romper el yugo y la cadena que a mí me metieron aquí en este cuerpo. Dios. Entonces, con lo que Dios me reveló y con la experiencia que tuve con ese espíritu, el Espíritu Santo ensambló todo eso en mi mente y me trajo ese conocimiento. Gille Ávila enseñaba que cuando uno va a hacer una campaña, el evangelista o el pastor que vaya a predicar tiene que coger un promedio mínimo de 5 a 7 días de ayuno. Y por día tiene que orar, aunque sean 7 horas diarias, para que el Señor rompa las trabas y los yugos del diablo. Por ahí están los videos, usted lo puede buscar. Sí. A mí se me quedó eso en la cabeza. Jesús dice en su palabra que el que no ata al hombre fuerte no puede saquear sus bienes. Entonces, yo cuando iba a Haití me daba cuenta que había muchos demonios que salían de los cuerpos y habían otros que no salían. Claro, no nos íbamos a quedar trabajando con una persona que sabemos que caía por el suelo y al poco y se iba supuestamente libre y después volvía y seguía con lo mismo. El pastor me habló de una señora que yo la veía que en toda la campaña se manifestaba esa señora, los demonios. Y él me decía: yo tengo muchísimos años aquí y en toda la campaña esa mujer cae endemoniada. Y ya yo perdí la cuenta de todas las veces que le ministro liberación. Te estoy hablando de un pastor llamado Emilio de Cajuán en Haití, que ese hombre tenía una unción a la par conmigo. Dios.
Nosotros dos juntos ahí éramos dos misiles, dos tanques de guerra. Demonio que llegaba ahí, demonio que iba a explotar, porque entre los dos le caíamos. Yo reprendiendo, él traduciendo. Cuando caían todos en el suelo, lo iban jalando y él le iba sacando los demonios a todos los que se manifestaban y hablando en creol con ellos y lo expulsaban, lo terminaba de expulsar. Pero el pastor hablaba conmigo sobre eso y él me preguntó, ¿usted sabe, pastor, tiene usted algún conocimiento de por qué será que esa mujer? Yo le dije, tiene que haber algún pecado oculto. Y dice, la hemos escudriñado de todas formas, le hemos aplicado todos los métodos y esa señora por ninguna manera queda libre. Entonces, todo eso yo lo fui recopilando conforme a la manera que yo iba tratando conmigo para darme el conocimiento y la herramienta necesaria. El espíritu que te dijo, que me dijo que él no se podía ir, aunque quisiera irse, porque él estaba sufriendo y él quería irse. O sea, si Dios te da autoridad a ti para echar fuera demonios y tú lo estás echando, cada vez que tú reprendes el demonio recibe un golpe. Sí. Pero no un golpecito, es un golpazo terrible que lo hiere de verdad. Y ellos sufren. Cuando tú estás orando, cae fuego y lo está quemando a ellos y están sufriendo. El demonio lo que quiere es irse rápido para no coger más, porque mientras más dure ahí, más va a sufrir. El demonio nada más se queda ahí si tú no tienes unción. Si tú estás orando vacío, tú no le estás haciendo nada. Pero si tú tienes fuego, si tú tienes candela de Dios de verdad, él va a sufrir, tiene que irse rápido. Pero yo vi que ese espíritu, por más que sufría y por más que le mandaba candela, él gritaba y me pedía auxilio. Él a mí me pedía, ayúdame por favor, que yo me quiero ir. Y yo, ¿por qué te voy a ayudar a ti? Yo te quiero ayudar, yo quiero explotarte, yo quiero acabar contigo. Yo quiero destruirte. ¿Cómo? Tú eres amigo mío, pero nosotros somos enemigos. ¿No? Eso es absurdo que tú me pidas ayuda. Y él dijo, no. Es que me ayude a irme, que yo no quiero, yo quiero irme. Y por tú lo que tienes que irte ya, ¿qué es lo que yo tengo que ayudarte? Te estoy echando que te largues, vete y ya. Y me dijo que no es así, es que estoy atado aquí. A mí me mandaron aquí con un trabajo y el brujo que me mandó aquí me enyugó en este cuerpo. Y para yo irme hay que romper ese yugo, hay que romper una cadena que tengo también. Porque es que yo estoy aquí, yo estoy amarrado. Hasta que esta mujer esté viva, yo estoy amarrado aquí. Entonces nada más cuando ella se muere es que este yugo se rompe. Me dijo él. Y entonces yo le dije, ¿cómo es que se rompe ese yugo? Y él me dijo, pues tú tienes que saber. Ay, Dios mío. Tú no eres un pastor, tú tienes que saber. ¿Cómo que tú no sabes eso? Me dijo el demonio. Pero yo tenía algunas ideas en la cabeza, pero yo quiero oír de la boca de él que él me diga para ver si corrobora con lo que yo creo que es. Y él me dice, la Biblia lo dice, la Biblia dice que eso se rompe con ayuno y oración. Para que este yugo se rompa, no para que yo me vaya, para que el yugo se rompa y yo me pueda ir, tú tienes que ayunar mucho por esta mujer. Tú tienes que orar mucho y ayunar mucho. Mientras tú vas ayunando y orando, se produce una unción que pudre el yugo y se rompe. Así me estaba diciendo el demonio. Mira, si estaba, un demonio no te va a explicar la palabra a ti. Es que tiene una agonía tan grande por irse, por la candela que está cogiendo, que me está aclarando lo mismo que me dice la Biblia a mí. Y a mí no me gusta que un demonio me enseñe. Pero a veces Dios, hasta el diablo usa para abrirte los ojos a ti. Entonces yo me quedé pensando en eso y lo dejé tranquilo. Y dije, está bien, déjame poner esto a prueba. Cogí como 10 días de propósito, uno tras de otro, nada más por la mujer. Ayuno a las 6, a las 10 de la noche todos los días, metiéndole 4, 5, 7 horas. Candela, diario. Creo que hasta un encierre de 3 días hice. Y después fui a ver. Cuando fui a ver que le ordené que se manifestara, se manifestó. Y él dijo, ahora sí. Se fue y jamás volvió a manifestarse el espíritu. Pero fue el yugo que lo rompió. El Señor me entregó esa experiencia para que yo entendiera por qué hay gente que no son liberados fácilmente. Esos mismos eran los espíritus que estaban en el muchacho aquel que los discípulos no pudieron sacar. Cuando Jesús
le dijo a él, el padre le dijo, he llamado a tu discípulo y no lo pueden echar fuera. Entonces los discípulos se frustraron porque yo le he sacado demonios a medio pueblo y no sé por qué este no se va. Porque la lógica es, estoy en pecado, no, o estoy flojo, no estoy orando, no estoy flojo, ¿tú me entiendes? Estoy descuidado, no estoy prendido, tengo que ponerme en tiempo. Pero tú sabes que tú te entiendes, porque si tú estás orando aquí y ese se libera, oraste allí y ese se libera, ¿cómo tú me parece que yo no tengo unción? Está pasando la señal, ¿entiendes? Entonces, pero aparece uno que la unción que yo tengo para sacar todos esos demonios, a ese yo no se la quito. Entonces, eso es lo que frustra a muchísimos predicadores. ¿Por qué ese no? ¿Por qué ese no? Porque ese tiene un yugo. Entonces, oye otra, Antonio, que dependiendo el yugo, es también la unción que hay que tener para romperlo. Dios mío. Escucha, un yugo de madera se rompe hasta con una cegueta. Se rompe con poco fuego también. Pero habían yugo de hierro. Entonces, la madera se quema más fácil que el hierro. El hierro hay que darle unos grados de temperatura más altos para que se funda. Tú no puedes, con la misma presión de fuego que tú rompiste un yugo de madera, tú no vas a romper un yugo de hierro. Entonces, para tú romper un yugo de hierro, tú tienes que buscar una antorcha, un soplete de acetileno y subirle los 500 o no sé cuántos miles de grados que necesita para cuando tú le topes ahí y le des constante, se vaya poniendo rojo y fundiéndose el hierro y ahí se rompe. ¿Entiendes? Lo que significa que con la unción que tú rompes un yugo de madera, no te sirve para romper un yugo de hierro. Pero hay otros yugos que son más duros todavía y son los yugos de acero. El yugo de acero es más fuerte que el yugo de hierro todavía. El acero necesita una temperatura más alta para romperse que el mismo hierro. Por eso es que tú ves evangelistas que son de Dios, pastores que son de Dios, que llegan a un lugar y rompen, y llega otro y no rompe, pero los dos tienen a Dios. Los dos tienen a Dios, pero no tienen la misma llama, no tienen la misma temperatura, no tienen el mismo nivel de soplete. Aquel anda con un magax y el otro anda con una antorcha de acetileno. Pero viene otro que tiene una tronera así de presión de fuego. Entonces, hay niveles de yugos. Y así como el nivel de yugo, tiene que ser el nivel de la unción, que es la que pudre el yugo. Entonces, hay otro todavía que es más fuerte que el de hierro, y es el yugo de bronce. El bronce todavía necesita más fuego que el mismo acero. Si el acero se funde a 1000 grados, el bronce se funde casi a 2000 grados. ¿Comprende? Entonces, hay pueblos, hay naciones, hay lugares que los predicadores van y no pasa casi nada. Pero va un Gille Ávila, va un Carlos Anacondia, va una gente así que anda en esos niveles de una unción tan alta que cuando llegan ahí, se convierte en la gente que nunca se han convertido. Los brujos se convierten, los puntos de droga se caen. Pero ¿y qué pasó? Nada más duró 15 días aquí. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Que él no vino con la velita que tú tienes. Él carga un nivel de unción que tiene una temperatura de fuego. Porque es que, ok, cayó fuego de Dios, pero ¿qué temperatura? ¿Cuál temperatura fue que trajo el fuego? 100 grados. A esa temperatura hierven los huevos, el agua hierve a 100 grados, pero no funde un yugo de hierro. ¿Entiendes? Entonces todo eso me lo enseñó el Señor. El Señor me dijo, hay yugo que con la unción que tienen muchos de ustedes no lo pueden romper. Y luego están reclamándome a mí que por qué no se rompen, que por qué yo no lo usé. Y no fue que yo no lo usé, es que usted no ha pagado el precio para recibir ese soplete. Esa antorcha tiene un precio caro. Usted tiene que pagarlo y el Señor esas cosas no las regala. Él dice, compra de mí oro refinado en fuego. Compra de mí vestidura blanca. Oye la palabra compra. Compra de mí leche y miel. Compra de mí. Compra la verdad y no la venda. Pero ¿y por qué que está la palabra compra? Porque lo único que Dios te da a ti y a mí es la salvación.
La salvación es gratis. Él pagó el precio. Pero los dones de Él, el poder de Él, la unción de Él, todo ese equipo de cosas, eso se paga un precio por cada una de ellas. Entonces, los que son conformistas, cuando tienen una unción que sirve para romper yugo de madera o yugo de hierro, se quedan ahí. Pero cuando se encuentran con un lugar donde la gente que están ahí están enyugados con yugo de acero, con yugo de bronce, ellos se quieren ir a ese lugar porque dicen, pero aquí Dios no me usa. Dios no tiene propósito aquí conmigo. Esta gente son muy duros de corazón. No es que son muy duros, es que los yugos que ellos tienen, la unción tuya no está al nivel de romperla. Antonio, ellos no hay diablo fuerte. Lo que hay es rodilla floja. Cuando un hombre de Dios tiene las rodillas fuertes, todos los diablos son flojos. Todos los corazones son blanditos. Porque es que el yugo pudre, la unción pudre los yugos. Pero ¿qué unción y para qué yugo? ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros estamos en un lugar que hay yugo liviano, porque hay yugo liviano, no hay muchos brujos, hay muchos evangélicos, hay mucha gente orando, ahí no puede haber yugo fuerte. ¿Por qué? Porque las tinieblas tienen un estorbo. Pero en naciones donde el evangelio es pobre, los yugos que hay son muy fuertes, muy fuertes. Yo uso una técnica que a mí me funciona y yo se la doy a una persona que vive allá y me dice, yo lo hice, pero yo no tengo los resultados, yo no sé qué. Y cuando yo le pregunto al Señor qué pasa y me dice, donde Él vive, hay una atmósfera y hay una plataforma diabólica arriba tan fuerte que las oraciones que Él hace no pueden subir a mi presencia, porque no tiene el fuego que necesita para romper una pared que hay arriba. El diablo tiene una pared encima de muchísimos pueblos, una pared, una roca diabólica que se forja con los pecados de ese lugar. Cada vez que la gente comete esos pecados, que sacrifican niños, que abortan, que hacen toda esa diablura, toda esa energía de esos pecados, él la vuelve un material espiritual, una roca espiritual, y la construyen los demonios esa roca. Esa roca, en la Biblia, la tipología de esa roca son los muros de Jericó. Si Dios no derrumba esos muros con un terremoto que él hizo, los israelitas no le iban a ganar a la gente de Jericó. Entonces Dios dio la clave de cómo se iba a hacer. Ellos hicieron lo que Dios le dijo y Dios mandó el terremoto y derribó los muros. Y así le entregó la victoria. Asimismo, en lugares así, uno tiene que buscar la dirección del Padre, pagar el precio y entonces hacer una guerra espiritual de alto nivel para que Dios mande el terremoto y rompa esa roca. Entonces, en esos lugares que está esa roca, los cristianos, para poder crecer, tienen que hacer una oración en modo fuego. Si la oración de ellos no llegó al modo fuego, que suba fuego de ellos cuando están clamando, no rompen esa roca. Entonces esa roca nada más la pichan los cristianos que llegan al nivel de orar en el Espíritu en forma de fuego. Cuando esa oración sube, alí prendí en fuego, le da a la roca y empieza a perforarla, como cuando tú le das con una antorcha a un hierro que le va haciendo un hoyo así hasta que lo cruza. Sí. Así mismo esa oración le va dando con una lengua de fuego que la va perforando. Y cuando la perfora, la oración sube y llega al Padre. Cuando el Padre la recibe, entonces el Padre manda un rayo de luz para abajo que abre le hace una tronera, le hace un hoyo más grande y ese rayo de luz entonces le cae encima al que mandó la oración. Y ese rayo de luz le dura 24 horas. El día entero vive bajo la gloria de Dios. El día entero anda bajo esa bendición. Donde quiera que va, anda con esa luz. El que abre cielo cuando obra, tú te das cuenta de él, aunque tú no lo conozcas. Porque tú le ves el rostro como iluminado. Y tú dices, pero si tú lo ves, si ese hombre después va y se descarría, tú te das cuenta que esa luz se le va. ¿Y qué es lo que le pasó? Fue que se maquilló, ¿qué fue lo que le pasó? Pues yo le veo el rostro como diferente, como angelical, la luz. Como él está perforando y Dios le está mandando el rayo todos los días, esa luz se le va impregnando en el rostro.
Y cuando los demonios ven a una gente que tiene la luz de Cristo en el rostro y lo mira a los ojos y lo reprende, ya nada más con verlo ellos están sufriendo, porque ellos son tinieblas. Ellos son tinieblas y la tiniebla no prevalece delante de la luz. Entonces, Satanás, que el Señor lo reprenda, tiene a los brujos, a los satanistas, trabajando así, para ponerle yugo a la gente. Hay gente que van a muchísima campaña y no son libres. No son libres. Le oran mucha gente y no son libres. Que tiene un demonio fuerte. No es un demonio fuerte. Es que tiene un demonio con un yugo metido ahí. Por eso fue que Jesús pudo echar fuera el demonio de ese muchacho. Entonces el Señor le dijo, este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿Por qué? Porque el ayuno y la oración es lo que produce la unción. Y la unción es la que pudre los yugos. Como ellos dependían nada más de la cobertura del Señor y no eran hombres de ayuno y oración. Acuérdate que el Señor lo llamó en un momento de emergencia y no podían orar ni una hora. Se quedan durmiendo. O sea, esa gente no oraba ni una hora, esa gente oraba menos que tú y que yo. Ellos oraron mucho, fue después que Cristo se fue, que vino el Espíritu Santo. Pero cuando ellos andaban con Jesús, ellos no oraban mucho. Ellos estaban aprendiendo ahí al pasito, estaban dando los pinines, ellos estaban dependiendo de la cobertura del Señor. Entonces, después que el Señor se fue, fue que ellos se convirtieron en instrumentos de oración y aprendieron a buscar el poder de Dios cuando vino el Espíritu. Amén. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Como el diablo crea esos yugos, que él lo aprende de Dios, Dios le puso yugo a Israel por su desobediencia. El diablo creó yugos también para todo aquel que él quiere esclavizar y que no se le escape. Todavía le quieran sacar un espíritu, no sea fácil sacarlo, porque él le da a unos demonios la potestad de trabajar en eso. Los brujos le dicen un trabajo, sí. Le dicen un amarre. Así esas son formas que ellos tienen. Yo le voy a hacer un amarre que, mira, mientras esté vivo va a estar así. Y viene uno y dice, no, eso cuando se le hagan un... Yo conozco un evangélico allí que cuando ore por ella, viene y le ora el evangélico. Un pataleo, un par de cosas, el hombre sigue igual. ¿Por qué? Porque ese evangélico no tiene la unción suficiente para poder ir ese yugo. Entonces, dependiendo el trabajo que se le hizo a esa persona y dependiendo la unción que tenga el que le va a ministrar, la vida de oración y de ayuno que tenga la persona que va a ministrar, dependiendo, permítame decirlo así, el soplete de acetileno espiritual que tenga el predicador, así serán rotos los yugos donde él llegue. Pero si no tiene lo suficiente, va a ver nada más lo que él puede ministrar. Entonces, con esta entrevista yo lo que quiero es motivar y concientizar a todos los hombres y mujeres de Dios que entiendan ese misterio. No es que Dios hace excepción de personas, es que hay gente que según van entrando en la presencia de Dios, Dios les va abriendo la mente y les va revelando cosas ocultas que ellos no conocen. Y luego entran en un estilo de vida diferente todavía, en otro nivel, y el Padre lo honra dándole herramientas más fuertes. Y por eso hacen el trabajo mejor, porque tienen herramientas más poderosas. Y de ahí en adelante, cuando operan con esas herramientas y con esos ángeles más fuertes que Dios le pone, ellos pueden romper grandes yugos donde quiera que lleguen. Pastor, déjeme hacerle una pregunta. ¿Puede un cristiano tener demonio? Por supuesto. Los demonios entran en los cristianos de dos formas. Pregúntame cuáles. ¿Cuáles? ¿Por permiso o por pecado? Por pecado, cuando usted no guarda la palabra de Dios. Cuando usted coge permiso para pecar, para después usted arrepentirse.
eso lo convierte en un practicante del pecado. Y la Biblia dice que practique el pecado es del diablo. Cuando el cristiano comete el error de pecar voluntariamente, porque él sabe que cuando pida perdón se va o peca para después coger un par de ayunos y de que resolverlo. El pecado no se limpia con ayuno, es con arrepentimiento. Entonces hay gente que no se arrepienten, que es dejar de practicar el pecado y pecan para ayunar, para que se le quite el pecado. Son practicantes del pecado. Y el diablo va delante de Dios y le dice, dámelo, es mío. ¿Por qué tú dices que es tuyo? Porque le dice el diablo, porque tu palabra dice que practique el pecado es del diablo. Y él practica pornografía. Y la pornografía es mía. Y es tu palabra que dice que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Yo soy el diablo y él está practicando mi pecado. Dámelo. O si no, tu palabra es mentira. Wow. Entonces ahí gana el caso Satanás. Satanás lo toma, no lo descarría, lo posee, le mete un demonio de lascivia y ese después empieza a tener relaciones y a seducir a todas las muchachas. Tú lo ves predicando, pero él tiene un demonio adentro de lujuria. Predica por aquí, por las redes sociales, una de esas seguidoras lo llama para pedir una oración y él empieza a darle muela. Ay, Dios mío. El predicador que tú lo ves dando campaña tiene un demonio adentro de la lascivia. No tiene control. No puede ver a una mujer hermosa, no puede ver a una mujer con un cuerpecito bonito. Ahí está él, porque le dio lugar al diablo y ahora el diablo tiene un demonio dentro de él. Entonces ese demonio que tiene dentro de él, Satanás lo quiere ahí para que donde quiera que vaya y ministre, ese demonio meta lascivia donde quiera. Entonces los pastores tienen que tener cuidado a quién invitan a su iglesia a predicar o a quién sus miembros invitan. Si usted no conoce la trayectoria de una persona, si usted no lo conoce a profundidad, déjese de estar invitando gente porque usted lo ve que está saliendo en las redes sociales. En las redes sociales cualquiera coge una cámara o un celular y si dijo un testimonio, lo que sea, y se pegó, ya está todo el pueblo atrás de ese, invitándolo porque ese es famoso. No, eso no es así. Hay que conocer la vida de la persona. Hay que conocer el testimonio de esa persona. ¿Por qué? Porque usted no sabe qué lobo usted metió en su iglesia. Y cuando viene a ver, yo conozco uno que me habló un pastor de él, que se ha pichado como 4 muchachas. Ay, Dios mío. Y ya hasta de fiscalía ha ido. Y no ha cogido una disciplina nunca, porque él se cambia de una iglesia, desde que ya el pastor lo confronta, se va para otra iglesia. Llega ahí como una ovejita mansa, así. Imagínate cuando uno lo ve así, que viene tan humilladito. ¿Cómo uno le dice no? Le da la entrada, coge la confianza, porque tiene un rostro manso, un rostro sencillo, se hace la moquita muerta. Y ahí cuando se gana la confianza, dándole muela por atrás a la muchachita débil de la mente, y la lleva al acto sexual y le quita la virginidad o la embaraza. Entonces, una gente así yo no lo llamo a consejo. Yo en mi iglesia lo he dicho muchas veces. Y yo, el que me picha una muchacha aquí, la disciplina en Najayo que la va a tener. Porque cuando venga a darse cuenta, va a tener un policía ahí con una esposa. Que yo veo la querella que la voy a meter una vez. Ah, ¿tú crees que yo voy a darte un consejo y te voy a poner una disciplina en un banco? No, yo te voy a dar el consejo en Najayo cuando tú estés preso allá. 5 años. ¿Y por qué, pastor? Para que el otro, que el diablo lo está tentando, sepa qué es lo que yo le voy a hacer. Entonces él mismo va a reprender al diablo y se va a santificar o se va de la iglesia. Entonces, el que perdona al lobo sacrifica a las ovejas. Dios mío. Esa frase yo la hice mía, se la quité a Nayib Bukele. El que perdona al lobo sacrifica a las ovejas. Entonces hay gente que no pasan a los pastores que tienen autoridad. El pastor que soporte el pecado, que deje esto. Que deje esto. Usted puede hablar con una gente, pero hay cosas que no hay que hablar, hay que ejecutar. Usted llegó a mi iglesia y usted empezó a regar su lascivia sin ningún temor. Bueno, usted va a encontrar un pastor y los pastores son para pelear con lobos. Y no es un lobo. Wow. Cuando la Biblia habla de ovejas, no está hablando de animales, es de gente. Cuando la Biblia habla de lobo, no está hablando de un animal, es de una persona. Sí. ¿Entiendes? No es de un espíritu, es una persona que es un lobo. Que se viste de oveja, se viste de humilde.
¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es la característica del pastor? Defender la oveja y enfrentar al lobo. Sí. Entonces, porque yo enfrente un lobo, usted no me puede decir que yo no tengo amor. Yo no tengo amor si yo dejo que el lobo destruya las ovejas. Pero si yo me enfrento a cualquiera que se manifieste como un lobo y yo vea que pone el rebaño en peligro, yo no soy un mal pastor, yo soy un pastor responsable, porque me estoy enfrentando al lobo, me estoy enfrentando al enemigo del redil. El Espíritu Santo, Jesucristo, no me va a condenar porque yo saque a un lobo de la iglesia, porque yo lo siento un año ahí. Y si no se arregla, lo saco de váyase de aquí, que usted no quiere a Jesucristo. Usted lo que quiere es destruir y hacer daño. Mira, Antonio, ellos hay gente que no son débiles. ¿Tú sabes qué es lo que son? ¿Qué son? Impíos que no se quieren arrepentir. Hay gente que no es diablo que tienen, es que no se quieren arrepentir. Hay gente que no necesitan liberación, lo que necesitan es arrepentimiento. Yo se lo he dicho a personas, varón, usted no necesita que le saquen diablo. Usted necesita arrepentirse. Y esa palabra a la gente le molesta. La gente no quiere que le hablen de eso. Arrepentirse. Pero eso está ahí en la Biblia. El mismo Jesucristo le dice a sus pastores de las 7 iglesias, arrepiéntete porque si no vendré pronto a ti. No es a una gente del mundo que le está hablando, es a ministro de Dios. La palabra a los pastores cuando nos tosemos nos manda a arrepentirnos. ¿Y cuál es el miedo? ¿Y cuál es el problema? Si es la Biblia que hay que arrepentirse. ¿Y qué arrepentirse? Arrepentirse es dejar el pecado. A usted le pueden sacar el demonio 20,000 veces. Si usted no se arrepiente, usted va a seguir siendo el mismo, porque el problema no es el demonio. El problema es la persona que no se quiere arrepentir. Desde que la persona decide arrepentirse, el diablo pierde toda fuerza. Cualquiera te saca el demonio. Hasta tú mismo lo echas. Porque fue una decisión que tú tomaste. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que todos, número 1, deben arrepentirse. 2, deben buscar la santidad. Y 3, deben buscar la liberación. Si no la sabe practicar, busca un ministro que la sepa hacer. Confiésele el pecado para que él ore por usted. No para que él le perdone el pecado, que eso no es así. Es para que si situación de pecado es tan fuerte, como la oración suya no sube por la inmundicia que usted tiene, uno que esté en santidad y que esté en presencia de Dios interceda por usted. ¿Entiendes? Pero desde que ya se te rompió el yugo, desde que ya el demonio se fue, tú tienes que empezar a buscar de Dios también, a meterte en la palabra y buscar unción para que si tú tienes algún yugo antiguo, un yugo de bronce, tal vez se te han roto otro de madera, de hierro, pero y si tú tienes un yugo de bronce antiguo, una cosa de generación en generación, un pacto fuerte que se hizo con el diablo en tus ancestros, ¿tú crees que eso se va a podrir, eso se va a romper así fácil? Tienen que coger mucho tiempo en ayuno largo. Los ayunos largos, Antonio, son los más letales para romper yugo. Oye bien, ¿por qué tú crees que los grandes hombres de Dios que Dios ha usado, Dios le entrega esa unción después de 40 días de ayuno? Porque los demonios van perdiendo fuerza, porque en cada día de ayuno la unción va subiendo. El soplete se va abriendo más. Y la presión del fuego va subiendo, subiendo, subiendo. Cuando pasan 20 días, la unción está, el fuego está a un nivel que no es igual que en los 5 días. Cuando lleva 25, está más fuerte. Cuando llega a 40, cualquier yugo, no importa el nivel que sea, si lo hizo en comunión y en mucha oración, esa persona queda libre de cualquier maldición que tenga. Por eso era que este hombre, Luis Urbay, que tuvo varias esposas, cayó en pecado muchas veces. ¿Por qué tú crees que Dios volvía a usarlo? Porque ese hombre, según las esposas que él tuvo, testifican que le contaron más de 10 veces que se trancó 40 días de ayuno corrido. Corrido.
Entonces, él metía la pata, el diablo lo enyugaba, pero el tipo se zafaba otra vez, porque él sabía cómo hacerlo. Él se trancaba ahí hasta que se muriera y hasta que Dios lo liberara, pero él tenía la debilidad. Entonces, la debilidad que él tenía no eran los demonios no le sabían ganar a ese hombre, porque sabía cómo hacer el trabajo, y lo hacía, tenía la valentía. La debilidad era que él no se arrepentía de corazón. ¿Entiendes? No fue que ningún diablo le ganó, era la maldad de él mismo. Entonces, un hombre inteligente nada más no se enfoca en pelear con el diablo. Se enfoca en pelear con el hombre interior que él tiene. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.